Hola a todos, bienvenidos a la cuarta parte del capítulo 2, el amplificador diferencial. Entonces, anteriormente se apreció que la configuración inversora y no inversora podían operar simultáneamente, ¿ya? Vimos entonces en el caso anterior que teníamos una entrada de señal por la entrada inversora y dos entradas de señal por la entrada no inversora. Entonces, eso era un ejemplo. Una aplicación de esta configuración mixta es el amplificador diferencial, ¿ya? Entonces aquí vemos en nuestra figura que tenemos el mismo caso que el anterior, solo que en vez de que hayan dos señales de entrada en la entrada no inversora, solamente tenemos una, ¿ya? Así que básicamente este circuito amplificador diferencial opera como la superposición de los dos amplificadores, el amplificador de configuración inversora y el amplificador de configuración no inversora, ¿ya? Entonces, vamos a aplicar de nuevo el desarrollo utilizando el método de superposición. Vamos a asumir entonces que V2 es 0 volt, ¿ya? Entonces, como explicamos anteriormente, cuando V2 es igual a 0 volt, tenemos básicamente dos resistencias conectadas a la entrada no inversora, pero como por aquí no circula corriente, entonces básicamente la entrada no inversora va a estar conectada a tierra, ¿ya? Y estas dos resistencias se pueden ignorar o reemplazar con un cortocircuito para su defecto. Entonces tenemos 0 volt acá. Y esto es básicamente una configuración inversora, como habíamos dicho, ¿ya? Así que para calcular la señal de salida VO con respecto a V1 es simplemente la relación entre las dos resistencias R2 y R1, ¿ya? Por lo tanto, la salida VO debido a la señal 1 es igual a menos V1 por R2 partido por R1. Hay que recordar entonces el signo negativo acá. Luego se aplica entonces superposición nuevamente, asumiendo que V1 es igual a 0 volt, ¿ya? Si tenemos V1 igual a 0 volt y aplicamos una señal en V2, entonces vamos a ver que lo primero que sucede es que tenemos un atenuador, un divisor de tensión de la señal V2. Por lo tanto, vamos a estar atenuando V2 por la relación entre R4 y R3, ¿ya? Por lo tanto, la señal que vamos a ver aquí en la entrada no inversora va a ser igual a B2 multiplicado por R4 dividido en la suma de los dos, que es R3 más R4, ¿ya? Así que una pequeña atenuación, ¿ya? Y luego que tenemos atenuado, entonces ahí sí aplicamos la fórmula de la configuración no inversora, que es 1 más R2 partido por R1, ¿ya? Entonces tenemos la primera parte, que es la atenuación de la señal B2, ¿ya? B2 por esta atenuación. Y la otra parte, que es la amplificación, que es 1 más R2 partido por R1. Y la combinación de todos estos factores, entonces, es la que nos va a dar la señal VO debido a la señal 2. Entonces, para lograr un amplificador diferencial, se debe lograr que la señal V1, ¿ya?, sea amplificada con la misma magnitud que la de ganancia que la señal V2, ¿ya? Como vimos, entonces, la señal V2 se amplifica por una serie de factores, la señal V1 también se amplifica por un factor, y los dos terminan en VO. Con la única diferencia es el signo, ¿ya? Entonces, si nosotros, el objetivo es amplificar la diferencia de estas dos señales de entrada, pero no amplificar o rechazar, mejor dicho, la señal común entre las dos entradas, entonces tenemos que hacer que los dos factores de amplificación, ¿ya?, el debido al V2 y el debido a V1, sean iguales, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos a un extremo de la ecuación la ganancia debido a V1, que es R2 partido por R1, ¿ya? O sea, aquí lo que importa es la magnitud, por eso el signo menos no se escribe. Y luego tenemos la ganancia debido a la señal V2, ya vimos el factor de atenuación y el factor de ganancia de la configuración no inversora. Así que tenemos que igualar estas dos cantidades, ¿ya? Así que arreglamos un poco y nos va a quedar entonces, si aquí multiplicamos todo por R1, nos va a quedar entonces R2 a un extremo es igual a todo este factor. Lo podemos ordenar, descomponer, y nos va a quedar así, ¿ya? El R3 más R4 pasa al otro lado, entonces nos queda R2 por R3 más R4 es igual a R4 factor común de R1 más R2. Seguimos expandiendo, ya nos queda este término y aquí hay unos términos que se repiten. R2 por R4, bueno, es lo mismo que R4 por R2.
como están los dos lados de la ecuación, entonces se pueden eliminar. Y eso nos da entonces la ecuación que tenemos acá, que R2 por R3 tiene que ser igual a R4 por R1. Recordemos que todas las resistencias son positivas, así que estamos llegando ya a alguna conclusión, que es que la relación entre R2 y R1, que son estas dos resistencias, ¿ya?, tiene que ser igual a la relación entre R4 y R3, ¿ya?, que son estas dos resistencias de acá. Si eso se cumple, entonces vamos a estar cumpliendo que la ganancia en B1, ¿ya?, debido a R2 y R1, va a ser igual a la ganancia en B2 debido a todo este factor, ¿ya? Eso, entonces tenemos que mantener esta relación. R2 partido por R1 tiene que ser igual a R4 partido por R3. Bueno, así llegamos entonces que la señal BO, que tenemos aquí a la salida, va a ser igual a R2 partido por R1, ¿ya?, por la señal diferencial B2 menos B1, ¿ya? O sea, en otras palabras, por un lado teníamos que la ganancia de B1 era R2 partido por R1, la ganancia del otro extremo, bueno, como la acabamos de igualar, ¿ya?, podemos decir que todo esto de acá de la derecha es igual a lo de la izquierda, así que también es R2 partido por R1, que sale más corto. Así que uno se multiplica B2 por esto y el otro se multiplica menos B1 por el mismo factor, ¿ya? Y a este R2 partido por R1 lo vamos a llamar entonces la ganancia diferencial. Básicamente es la ganancia que le vamos a dar a la diferencia de voltaje entre estos dos valores, ¿ya? Así que aplicamos una pequeña diferencia y con este factor R2 partido por R1 se va a amplificar esta diferencia y va a salir aquí como BO. Y la gracia entonces es que si aplicamos voltajes iguales, ¿ya?, por ejemplo B1 es igual a 1 volt, B2 es igual a 1 volt, ¿ya?, ese volt no debería amplificarse porque los dos voltajes son iguales, ¿ya? Las señales entonces comunes no se amplifican, las señales diferentes sí se amplifican. Entonces, otro aspecto que se analiza siempre, como ya hemos visto anteriormente, es la impedancia del amplificador, de los amplificadores en general, ¿ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo, una aplicación bien particular, que es que el amplificador diferencial se puede conectar a una fuente de tensión balanceada, ¿ya?, como se muestra en la figura 3. ¿Qué es una fuente de tensión balanceada? Es una señal que no está referenciado en ninguno de sus dos terminales a tierra, ¿ya? Aquí, por ejemplo, aplicamos una señal, un voltaje, ¿ya?, donde ninguno de los dos terminales es tierra, ¿ya? Así que uno no podría decir qué voltaje es esto con respecto a tierra. En realidad no se sabe porque esta señal está, por así decirlo, flotando. Esto es equivalente a que tuviésemos una batería de, no sé, de 1.5 volt, una batería AA, y nos preguntásemos, bueno, ¿cuánto es el voltaje de un extremo de la batería con respecto a la tierra de la red eléctrica? En realidad no es válida esa pregunta porque la batería está, si uno tiene la batería en la mano, esa batería estaría flotando con respecto a la tierra eléctrica, así que en realidad no es que, al contrario, si uno de los terminales de la batería está físicamente conectado a tierra, entonces ahí sí podemos decir que el otro extremo de la batería está 1.5 volt más arriba de la tierra eléctrica, ¿ya? Pero porque hay una conexión física. Pero si ninguna de las dos terminales de la batería están conectados, entonces esa batería va a estar flotando con respecto a la tierra, que es como se conoce, ¿ya? En fin, entonces esta batería sería una señal balanceada, ¿ya? O sea que en el fondo los dos extremos están algo así como equilibrados, ¿ya?, con respecto a la referencia, ¿ya? Por eso se llama señal balanceada, también un término que se utiliza bastante en telecomunicaciones, por ejemplo en líneas de transmisión y antenas. Así que bueno, yo ingreso aquí mi señal de voltaje, una señal muy pequeñita, y ninguna de las dos terminales está referenciada a tierra, y yo quiero amplificar esta señal, ¿ya?, que aparezca como una señal BO con respecto, esta vez sí, a tierra, ¿ya? En ese caso, entonces yo quiero preguntarme, bueno, a esta señal balanceada, que yo le estoy aplicando acá a mi amplificador diferencial, ¿cuál es la impedancia que ve esta señal respecto al amplificador? ¿Ya? Entonces la impedancia, ¿cómo la calculamos? Bueno, por definición, era el voltaje que se aplica, aquí diferencial, por ejemplo, un Vane, dividido en la corriente que circula debido a este voltaje que estamos aplicando, ¿ya?
Entonces, si el voltaje, supongamos que es el ejemplo de la batería, es 1.5 volt que yo estoy aplicando, y va a circular una corriente, yo mido la corriente y divido los dos y voy a tener entonces cuál es la impedancia que refleja este circuito amplificador respecto a la señal que yo estoy aplicando. ¿Ya? Pero bueno, entonces como sabemos a priori cuánto va a ser la corriente respecto a estas dos resistencias que tenemos acá, podemos recordar entonces que aquí tenemos, como no circula ninguna corriente por las entradas del amplificador, entonces la corriente que circule por acá, ¿ya? Por esta resistencia R1 va a pasar por nuestra fuente de tensión, va a salir por la resistencia R1 nuevamente, pero la resistencia de abajo, y luego va a pasar por la resistencia R2 y va a llegar a tierra, ¿ya? Así que en el fondo la corriente va a circular de esta forma, ¿ya? Da lo mismo el sentido, ¿ya? Pero lo importante es que la corriente que circula por una resistencia, R1 de arriba, es la misma corriente que circula por R1 de abajo. Y luego tenemos el factor del cortocircuito virtual, ¿ya? Así que estas dos resistencias en términos de voltaje, es como que aquí hubiese una fuente de voltaje de 0 volt, ¿ya? Porque este voltaje es igual al de arriba, debido a la retroalimentación, que se encarga de que estos dos voltajes siempre sean iguales. Así que podemos hacer una malla, ¿ya? Que dice, bueno, tenemos el voltaje Vin arriba y tenemos la corriente que va a circular va a ser entonces Vin dividido en estas dos resistencias, ¿ya? O sea, las únicas resistencias que ve esta malla va a ser R1 arriba, R1 abajo, así que dos veces R1, ¿ya? Así que la malla se cierra así. Así que tenemos que la corriente es Vin nuevamente dividido en 2R1. Así que desarrollamos eso y nos va a quedar que la impedancia de entrada es 2 veces R1. Esto es válido solamente cuando aplicamos una fuente de tensión de esta forma, así balanceado, cuando ninguno de los dos terminales está referenciado a tierra. ¿Ya? Otro ejemplo de esto, una aplicación así real, podría ser, por ejemplo, querer medir el potencial de un electrodo, ¿ya? Por ejemplo, un instrumento científico para medir reacciones químicas, donde se aplican dos electrodos dentro de una solución, por ejemplo, ¿ya? Y debido a la composición de este químico podría generar un potencial. ¿Ya? Esta es una típica aplicación de instrumentación científica. Entonces queremos medir un pequeño potencial. Entonces se pueden imaginar simplemente que estos son los dos electrodos que sumergimos en la solución. ¿Ya? El conductor de arriba es un electrodo, el conductor de abajo es otro electrodo. Ninguno de los dos electrodos está conectado a tierra, ¿ya? Directamente, pero sí se va a generar un potencial entre los dos electrodos, ¿ya? Muy pequeñito, por ejemplo, 1 milivolt, cosas así. Y entonces ahí podemos decir, bueno, la corriente que circula por aquí, pasa por acá y después se devuelve, ¿ya? Así que ahí hay una aplicación de esto lo que estamos mencionando. Pero el caso general es que vamos a tener tensiones, no una tensión como la vimos anteriormente, sino que dos tensiones, dos fuentes de tensión, una tensión B1 que va a entrar por el terminal, por ejemplo, inversor, y una tensión B2 que va a entrar por el terminal no inversor, ¿ya? Dos tensiones distintas a las cuales le vamos a calcular la diferencia, ¿ya? Y esa diferencia la vamos a amplificar, ¿ya? Este es otro caso. ¿Y por qué hago la distinción con el caso anterior? Porque si en este caso yo quiero calcular la impedancia de entrada, no es lo mismo que el circuito anterior. Ya en el circuito anterior la impedancia de entrada estaba bien definida debido a que el circuito se cerraba a través de esta única fuente de tensión. La corriente de arriba era la misma que la corriente de abajo. Por lo tanto, calcular la impedancia de entrada se podía hacer de la forma mencionada anteriormente. En este caso, vamos a tener dos impedancias de entrada, ¿ya? Y que va a ser precisamente la superposición de los dos circuitos, de las dos configuraciones, la configuración inversora y la no inversora. Así que esto es bastante directo. La impedancia de la entrada no inversora, de acá, va a ser simplemente, recordemos que aquí la impedancia es infinita, la entrada no inversora del amplificador, así que la resistencia que vamos a ver desde el punto de vista de B2 va a ser estas dos resistencias, ¿ya? Porque de aquí hacia tierra tenemos R3 y R4, así que la impedancia de entrada desde el terminal no inversor va a ser precisamente R3 partido por R4, ¿ya? Por el otro lado, la impedancia de entrada desde la entrada inversora va a ser la misma que habíamos calculado anteriormente con la configuración inversora, ¿ya? Pero esto así a simple vista no es tan claro. Así que vamos a ver un ejemplo. En realidad, cuando queremos preguntarnos por la impedancia de entrada, lo que queremos preguntar es cómo va a variar la corriente de entrada debido a una variación de la tensión de entrada, ¿ya?
Entonces, por qué hacemos este camino un poco más largo con el diferencial, como vamos a explicar a continuación? Es porque en realidad, en todos los casos anteriores, por ejemplo el caso de acá, uno de los terminales siempre es cero, ¿ya? Así que yo en el fondo modifico este voltaje de acá y voy a tener como consecuencia una corriente, pero como este terminal siempre es el mismo, entonces es relativamente sencillo y directo calcular cuáles son las resistencias que están involucradas y cómo va a cambiar el voltaje y la corriente. En cambio aquí, este punto puede tener distintos voltajes, ¿ya? Así que la corriente que va a circular como consecuencia va a depender en cierto modo no solamente de la resistencia R1, también va a depender de cuál es el voltaje que está en este extremo, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo 1 volt aquí y tengo 0 volt acá, entonces, bueno, la corriente que circula va a ser 1 menos 0 dividido en R1, ¿ok? Pero si ahora yo tengo 1 volt aquí y también tengo 1 volt acá, entonces da lo mismo cuál sea la resistencia R1, la corriente siempre va a ser 0, ¿ya? Porque el voltaje en este punto es 0, o sea, es igual que el otro extremo, ¿ya? Entonces, bueno, ya no es tan sencillo calcular la impedancia de entrada, y esto es válido para cualquier sistema que quiera calcular una impedancia. Así que nosotros tenemos un voltaje interno, tenemos que de alguna forma restárselo o excluirlo, ¿ya? Y una forma de hacerlo entonces es calcular el diferencial. O sea, ok, aquí yo tengo un voltaje, no sé cuánto es, pero lo que voy a hacer es variar un poco este voltaje de entrada hacia arriba y hacia abajo, y voy a ver cómo se comporta entonces la corriente en un sentido y en el otro debido a esa variación, ¿ya? Entonces, para eso es precisamente, bueno, el diferencial de corriente sobre el diferencial de voltaje V1, ¿ya? Y bueno, esto es corriente sobre voltaje. Nosotros lo que queremos en realidad es voltaje sobre corriente para calcular la impedancia, ¿ya? Entonces por eso le aplicamos el recíproco. Y entonces la corriente la definíamos como V1 menos V menos, le pusimos acá, ¿ya? V menos a todo esto es igual a V más, debido a la retroalimentación, ¿ya? Así que en realidad le pusimos V más, ¿ya? V1 menos V más, ¿ya? Los dos extremos de los dos voltajes alrededor de R1, dividido por R1. Esa es la corriente que circula por acá, debido al voltaje V1, ¿ya? Entonces eso es lo que se pone aquí en la función. V1 menos V más, ¿ya? V más dijimos porque en realidad copiamos este voltaje y lo poníamos acá arriba, ¿ya? Dividido en R1, ¿ya? Esa es la corriente. Entonces yo me pregunto ahora cómo varía esta corriente debido a un diferencial de voltaje, hacer variar el voltaje V1. Y aplicando entonces la derivada en V de 1, nos va a dar que esto es igual a 1 sobre R1, ¿ya? 1 sobre R1 quiere decir que si yo hago variar aquí el voltaje V1, la corriente va a variar con respecto al inverso de R1, ¿ok? Y como habíamos dicho, nosotros necesitamos sacar el recíproco, así que al sacar el recíproco nos va a dar que la impedancia de entrada de este sistema en realidad es R1, que es lo mismo que habíamos calculado para la configuración inversora, ¿ya? Que en realidad era este voltaje menos este otro. En el caso de la configuración inversora lo calculamos directamente porque este punto siempre era 0 volt, ¿ya? Recordemos que este punto siempre está conectado a 0. Entonces era más fácil calcularlo, pero en este caso nos dimos la vuelta larga porque este voltaje en realidad podría ser otro voltaje. Así que eso. En resumen, tenemos que las dos entradas van a tener distintas impedancias de entrada. V2 va a tener una impedancia de entrada con esta configuración que es R3 más R4, ¿ya? Y V1 va a tener una impedancia de entrada que es R1, ¿ok? Y son distintas, ¿ya? Para el caso que estamos mostrando acá, donde tenemos dos fuentes de tensión independientes y las dos fuentes referenciadas a tierra, como sea. En este caso, entonces, la función de transferencia igual es R2 partido por R1 por la diferencia de los dos voltajes, ¿ya? Solo que la impedancia de entrada se calculaba distinto. Ok, entonces ahora vamos a hablar del modo común y el modo diferencial. Entonces el objetivo del amplificador diferencial, como ya habíamos dicho, es amplificar la diferencia de voltajes de entrada y rechazar la señal común de ellas, ¿ya? La señal producida por la diferencia de las entradas se denomina la señal diferencial o el modo diferencial, ¿ya? Y la señal común se denomina entonces la señal de modo común o perdón, que es equivalente al promedio de las señales. Vamos a ver un ejemplo. Entonces el modo común es la suma de las dos señales dividido en 2, ¿ya? O sea, en el fondo es el promedio de las dos señales. Y la señal diferencial es la resta de las dos señales, así de sencillo, ¿ya? Entonces aquí tenemos el caso anterior, tenemos una fuente V1, tenemos una fuente V2 entrando por las dos señales, por las dos entradas, perdón.
Y esto lo podemos transformar conceptualmente en este otro circuito, ¿ya? Aquí en realidad estamos haciendo un cambio conceptual. En realidad es el mismo circuito y operan con las mismas impedancias y todo lo que usted quiera, ¿ya? Pero conceptualmente es como se explicó acá arriba. Entonces tenemos una señal común, un voltaje común a las dos señales, ¿ya? Y luego tenemos una señal diferencial o una señal que va a diferenciar un voltaje del otro, ¿ya? Así que, por ejemplo, si aquí teníamos, a ver, aquí está el ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, el voltaje 1 que es 5 volts, ¿ya? Voltaje 1, imagínense aquí, son 5 volts. Y el voltaje 2 son 3 volts. Aquí tenemos voltaje 2 igual a 3 volts. Entonces, nosotros ya sabemos que la diferencia es, bueno, 5 menos 3 son 2 volts. Aquí deberían haber 2 volts entre las dos entradas, ¿ya? Entonces, el modo común va a ser, bueno, el promedio de 5 y 3 es 5 más 3, que es 8 dividido en 2, es 4, ¿ya? Así que la señal de modo común es una señal de 4 volts, que se aplica aquí, se grafica o se dibuja como una fuente de tensión de 4 volts. Y luego tenemos la señal diferencial, que son los 5 volts menos 3 volts, nos va a dar 2 volts, ¿ya? Y aquí dibujamos dos fuentes de tensión, una que es el voltaje diferencial medios, así positivo, y en realidad es negativo, y la señal diferencial medios positivo, ¿ya? Así que si la señal diferencial o el voltaje diferencial eran 2 volts, vamos a tener 2 dividido en 2, o sea, 1 volt arriba y 1 volt abajo, ¿ya? Así que, ¿qué tenemos en resumen? Tenemos una señal común para las dos, que son de 4 volts, y después le restamos 1 volt, así que de 4 nos queda 3 volts en B1, y le sumamos 1 volt, de 4 volts le sumamos 1 volt, nos quedan 5 volts. Así que ahí logramos entonces los 3 y los 5 volts respectivos a las entradas de las dos resistencias, ¿ya? Entonces, lo conveniente de esta forma de visualizar los voltajes es que aquí podemos tener claro qué es la señal útil. La señal útil es la señal diferencial, que es la que queremos efectivamente amplificar, que se refleje en VO. Y la señal inútil, la que queremos rechazar, es la señal de modo común, el voltaje BCM. Entonces, en otras palabras, nosotros aquí tenemos una diferencia de 1 volt, ¿ya? O de 2 volts, ya, para seguir el ejemplo, 2 volts. Entonces, y aquí tenemos una ganancia, supongamos, de 10 veces. Entonces, nosotros vamos a tener, o queremos tener, 20 volts a la salida, porque aquí hay una diferencia de 2 volts. Independiente, así es que este voltaje de modo común es 0 volt, son 10 volts, son 100 volts, sea el voltaje que sea el voltaje común. No queremos que nos afecte a la salida, solo queremos que nos afecte la diferencia de los voltajes, ¿ya? Así que mientras aquí hayan 2 volts, aquí deberían haber entonces 20 volts a la salida si hay una ganancia de 20 veces, de 10 veces, perdón, independiente a este voltaje de modo común. Ok, entonces ahora algunas desventajas de este circuito amplificador diferencial, ¿ya? La primera es, bueno, las impedancias de entrada que ya describimos, que no son infinitas, ¿ya? Van a depender entonces de cuál es la entrada. La entrada inversora entonces tiene una impedancia de entrada R1, la no inversora tiene R3 más R4, ¿ya? Y esas resistencias son bastante finitas, así que si es que hay alguna aplicación que, por ejemplo, lo que describimos anteriormente, unos electrodos sumergidos en una solución que en realidad no pueden entregar mucha corriente, porque solamente la reacción química, entonces vamos a necesitar que esta entrada, este circuito tenga una alta impedancia de entrada que no consuma corriente en la entrada, ¿ya? Y estas resistencias podrían ser muy bajas y hacer el efecto de carga que se llama sobre el voltaje que estamos, de nuestro transductor que estamos recibiendo, y hacer que la señal desaparezca, por ejemplo, debido a que le estamos tratando de sacar mucha corriente. Así que la baja impedancia de entrada, o mejor dicho, la no infinita impedancia de entrada del circuito diferencial es un problema. El otro problema es que la ganancia es difícil de modificar, ¿ya? Si yo quiero modificar la ganancia, supongamos que estaba configurado para 10 veces, pero después me doy cuenta que en realidad me gustarían 15 veces o 20 veces. O al contrario, tengo una aplicación que necesita tener control de ganancia automático, ¿ya? Dependiendo de la señal va aumentando o disminuyendo la ganancia, ¿ya? Entonces no es tan sencillo porque tengo que parear estos dos pares de resistencias. Tengo que, recordaremos, que R2 dividido en R1 tiene que ser igual a R4 dividido en R3. Por lo tanto, si yo voy a modificar la ganancia, por ejemplo, a través del R1 o a través del R2, además tengo que modificar el respectivo par, el equivalente, por ejemplo, R4 si modifico R2, o R3 si modifico R1. Así que ahí ya no se hace tan
fácil modificar la ganancia y eso está propenso a errores, ¿ya? Así cualquier diferencia entre los dos pares de resistencia me va a generar entonces una diferencia en la amplificación de la señal por el lado inversor con respecto a la señal por el lado no inversor. Y eso significa que una señal la amplifica más que la otra. Y si tenemos dos señales iguales, supongamos las dos entradas 1 volt y 1 volt, entonces esa pequeña diferencia va a significar una señal de salida, VO, que en el fondo es una señal de modo común, ¿ya? Que va a estar pasando al otro extremo del amplificador diferencial, y eso es algo que no queremos, ¿ya? Así que en otras palabras, es complicado, o sea, no es complicado, pero es más engorroso cambiar la ganancia del sistema. Y por último, la baja tasa de rechazo modo común. De nuevo, como tenemos 4 resistencias, tenemos que parear muy bien las 4 resistencias, y cualquier tolerancia, por ejemplo, o intolerancia, no, error, quiero decir, del valor nominal o desviación del valor nominal de las resistencias, va a ser entonces una pequeña diferencia, y como expliqué, esa diferencia va a generar una señal de modo común que se va a amplificar y que va a aparecer a la salida, que es algo que no queremos. Esa capacidad, como lo vamos a explicar más adelante, de que las señales comunes de modo común no pasen a la salida, se llama el rechazo de modo común, o sea que el sistema tiene que rechazar esas señales comunes, ¿ya? Y una característica de los amplificadores diferenciales es la tasa de rechazo modo común, o sea, que tanto puede rechazar las señales comunes, ¿ya? Como en ningún sistema pueden ser totalmente exactas las resistencias, sobre todo considerando que por diferencias térmicas o errores de fabricación, ¿ya? Tolerancias en la fabricación, entonces siempre vamos a tener diferencias. Así que el fabricante nos puede asegurar una tasa de rechazo súper alta, pero siempre va a haber una pequeña diferencia entre las resistencias que nos van a generar en cierto grado un poquito de señal de modo común que se amplifique y que va a salir en el voltaje VO. Entonces este circuito con estas 3 desventajas se puede mejorar, ¿ya? Extendiéndolo con amplificadores operacionales adicionales, ¿ya? Entonces vamos a poner más amplificadores operacionales alrededor de este amplificador diferencial para crear un super amplificador que se llama el amplificador de instrumentación, ¿ya? El cual mejora todos los aspectos que mencionamos anteriormente, ¿ya? Y eso vamos a entrar a detallar a continuación. Entonces, a continuación se explica el desarrollo del amplificador de instrumentación, ¿ya? Vamos a explicar así paso a paso cuál es la lógica de los componentes que crean el amplificador de instrumentación en base al amplificador diferencial, que es el que estamos mostrando aquí. Entonces, primero, el primer problema era la impedancia de entrada. Para aumentar la impedancia de entrada, entonces basta incluir sendos separadores como a continuación. Entonces vamos a utilizar este amplificador separador, ¿ya? En realidad que no amplifica nada, lo único que hace es separar la entrada de la salida, el buffer, no sé si lo recuerdan, en las entradas B1 y B2, y con eso ya vamos a tener inmediatamente alta impedancia de entrada. Así. Entonces tenemos la señal B1, la señal B2, y ahora ya no estamos viendo la resistencia R3 o la resistencia R3 más R4, ¿ya? Porque tenemos un separador, ¿ya? Y recordaremos entonces del video anterior que el separador básicamente hace eso, tiene alta impedancia de entrada, baja impedancia de salida, así que separa los dos lados del circuito. Así que es una solución bastante práctica, pragmática, pero que nos cuesta, bueno, 2 amplificadores, ¿ya? Entonces cada lado está ahora respectivamente separado. Y uno podría decir, bueno, y con eso ya logramos un montón, solucionamos un problema, lo podríamos dejar así, ¿sí? Pero uno de los detalles respecto al amplificador diferencial, dijimos, era la tasa de rechazo modo común, que en el fondo es la capacidad de rechazar las señales comunes en la entrada con respecto a la salida. Y eso dependía entonces, en cierto modo, de la tolerancia de las resistencias, por un lado, pero también tiene que ver con la ganancia que nosotros le demos al conjunto, ¿ya? Por ejemplo, si amplificamos 1000 veces, entonces esas señales de modo común se van a amplificar 1000 veces y después se van a rechazar, o se rechazan y después se amplifican 1000 veces, como quieran verlo. Pero el hecho de que le estemos dando una ganancia, por ejemplo, de 1000 veces, significa que la tarea de rechazar el modo común va a ser más complicado aquí si estuviésemos amplificando solamente una vez, ¿ya? Así que hacer que el amplificador diferencial se encargue solamente de generar la señal de diferencia y no de amplificar los voltajes, ¿ya? Sería algo bastante bueno. Y eso lo podemos lograr
considerando que ya tenemos dos amplificadores operacionales que incluimos aquí en la entrada. Así que en vez de que tuviesen ganancia unitaria, podríamos hacer que los amplificadores tengan ganancia mayor que 1. ¿Y cómo hacemos eso? Simplemente convirtiendo entonces los amplificadores, los separadores, en amplificadores en configuración no inversora. ¿Ya? Entonces, como dice, se puede aprovechar estos dos amplificadores para que amplifiquen. Entonces, ¿qué hicimos? Aquí en la retroalimentación aplicamos una resistencia en ambos lados y ahora agregamos una resistencia R1 a tierra. ¿Ya? Así que ahora básicamente tenemos dos amplificadores no inversores en la entrada que le podemos asignar a cada uno respectivamente una ganancia. ¿Ya? Una ganancia, por ejemplo, 10 veces, 100 veces, lo que quieran. Y esa ganancia ya no se la aplicamos al amplificador diferencial y hacemos que el amplificador diferencial solamente se dedique a generar la diferencia de los dos voltajes. ¿Ya? Por lo tanto, este amplificador diferencial va a poder rechazar mejor el modo común a que si tuviese una alta ganancia. ¿Ya? Seguimos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es un truquito nomás de que en vez de que estos dos terminales, estas dos resistencias R1 se conecten a tierra por cada lado, vamos a unir esas dos tierras en un punto en común aquí en el centro. Ahí. Así que básicamente es lo mismo, teníamos R1 conectado a tierra, el otro R1 conectado a tierra, así que están básicamente los dos en un mismo nodo, pero no ha cambiado, eléctricamente no ha cambiado nada, hemos reordenado un poco el esquema. Entonces aquí tenemos el diagrama que vimos anteriormente, con las R1 conectadas en común, con un punto a tierra. Entonces, hasta ahora la operación es la siguiente. ¿Ya? Las señales B1 y B2 son amplificadas por sendos amplificadores no inversores. O sea, aquí aplicamos B1 y con la ganancia del amplificador no inversor de acá, que está determinado por la resistencia R2 partido por R1, donde la ganancia es 1 más R2 partido por R1, ese voltaje se amplifica y aparece aquí en esta entrada, podríamos decir BO menos. ¿Ya? En realidad dice B1, pero es BO menos. La salida BO debido a la señal, ¿por qué menos? Perdón, BO1 quiero decir, BO1. ¿Ya? La señal BO debido a la señal 1. Y acá entonces tenemos de nuevo lo mismo, la señal B2, que se amplifica con el amplificador no inversor, debido a las resistencias R2 y R1, entonces tenemos BO2. ¿Ya? BO2 aquí en la salida. BO1 y BO2. Y luego estas dos señales que ya están amplificadas, se les diferencia, o si quieren se amplifican por las respectivas resistencias acá. Y entonces tenemos la señal BO, ¿ya? Que es la función que conocíamos del amplificador diferencial anterior, con señales de entrada BO1 y BO2. El problema es que la menor diferencia entre las ganancias de los amplificadores no inversores hará que las señales iguales a la entrada o de modo común aparezcan diferentes en el amplificador diferencial. O sea, ¿cuál es el problema? Que tenemos dos amplificadores independientes, el amplificador no inversor de arriba y el amplificador no inversor de abajo, con sus respectivas corrientes que circulan por acá, ¿ya? Y puedo yo tener, por ejemplo, una señal de modo común. Supongamos que aquí en B1 yo le pongo 1 volt y en B2 le aplico también 1 volt. Las dos señales son iguales, no deberían amplificarse. Pero si R2 de acá, por ejemplo, es levemente distinto que el R2 de abajo, entonces la ganancia de arriba va a ser levemente distinta a la ganancia de abajo. Por lo tanto, supongamos que son, no sé, 10 veces el amplificador de arriba y 9,9999 veces el amplificador de abajo. Entonces aquí me va a aparecer una señal de 10 volt y el de abajo me va a aparecer una señal de 9.9999 volt. ¿Ya? Por lo tanto, se genera una señal diferente, una señal diferencial de un modo común. Los dos, recordemos, los dos voltajes de entrada eran 1 volt y 1 volt. ¿Ya? Y eso ya es un problema, o sea, un problema de la tolerancia aquí me va a generar una señal de modo diferencial que no es lo que quiero. Yo quiero solamente que las señales diferenciales pasen al otro lado como diferenciales. Bueno, o sea, en otras palabras, este amplificador o este conjunto de amplificadores me va a ayudar a generar o a transformar señales de modo común en señales diferenciales. Eso ya es un problema. Una vez que ya son señales diferenciales, el amplificador diferencial no tiene cómo distinguir una señal diferencial generada artificialmente por el error de estos dos amplificadores
a una señal diferencial legítima que podría haber sido la diferencia en dos voltajes de entrada aquí, V1 y V2, ¿ya? Así que una vez que generamos los voltajes diferenciales, ya no hay nada que hacer y el amplificador diferencial simplemente los va a amplificar como cualquier señal diferencial legítima, ¿ya? Ese es el problema en realidad. Entonces la solución es una muy sencilla, que es cortar esta conexión a tierra, ¿ya? Esta conexión a tierra entre las dos resistencias R1 se corta y con eso ya se soluciona el problema descrito anteriormente y ahora lo vamos a explicar, ¿ya? Sacamos la conexión a tierra y ahora conectamos las dos resistencias R1 en serie y eliminamos la tierra, ¿ya? Y con eso cambia drásticamente la operación del circuito, interesantemente, y lo vamos a explicar. Entonces, ¿cómo se explica esto? Bueno, lo primero es observar los cortocircuitos virtuales que tenemos en los amplificadores operacionales respectivos, que recordamos, la retroalimentación se va a encargar de que el voltaje de la entrada no inversora sea igual al voltaje de la entrada inversora, en ambos casos, ¿ya? Así que básicamente V1 que tenemos acá se va a traspasar a este punto, lo mismo V2 de acá se va a traspasar a otro punto, independiente a cuál sea el valor de las resistencias, ¿ya? R1, R2, todavía no entran en el juego. Entonces, independiente a qué resistencia yo tenga en este conjunto, yo ya sé que en este punto voy a tener V1 y en el punto de abajo voy a tener V2, ¿ya? Ok. Entonces, como yo tengo V1 y tengo V2, aquí entra el primer detalle. Esto va a generar una corriente que va a circular por las resistencias R1, ¿ya? Que va a ser igual a V1 menos V2 dividido por las dos R1, ¿ya? La corriente que circula por acá, entonces, va a ser de nuevo V1 menos V2 dividido por 2R1. Entonces, ahora, si V1 y V2 son iguales, si V1 y V2 son iguales, la corriente que circula por acá va a ser 0, ¿ya? Y ese es el primer cambio al circuito que vimos anteriormente cuando teníamos la conexión a tierra. Porque cuando teníamos la conexión a tierra, si bien aquí teníamos también V1 y teníamos V2, las corrientes que circulaban por la R1 de arriba podía ser distinta a la R1 de abajo y dependían del par R2-R1, ¿ya? Que es el que determinaba la ganancia finalmente, ¿ya? O mejor dicho, si yo tenía V1 acá igual a 1 volt y R1 era, no sé, 10% menor, entonces la corriente iba a ser 10% mayor al R1 de arriba que al R1 de abajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque esas dos corrientes drenaban en el terminal a tierra que había en el punto medio. Pero en este caso, como eliminamos ese punto medio a tierra, ahora ya no puede haber diferencia entre las dos corrientes. La corriente que circula por el R1 tiene que ser necesariamente la misma que circula por la R2, porque la diferencia no tiene por dónde escapar. Así que cuando tenemos V1 igual a V2, necesariamente e independiente del valor de R1 o de estos dos R1, la corriente va a ser 0, ¿ya? La corriente que por aquí circula va a ser 0. Ese es el primer punto. El segundo punto es que esta corriente además va a circular como un trencito, va a circular por R1, no puede entrar por acá, así que va a circular de largo por R2, y de R2 entonces va a terminar en la salida del amplificador operacional de abajo, y lo mismo va a pasar que esta misma corriente que circula por R2, que circula por R1, y luego de nuevo circula por R2, termina por acá, ¿ya? Así que tenemos una misma corriente circulando por todo este trayecto. Bueno, aquí lo que ya habíamos explicado, el cortocircuito virtual y las corrientes entonces que circulan por acá. Si tenemos, por ejemplo, una tensión positiva, V1 es mayor que V2, tenemos corriente circulando en este sentido. Y si tenemos al revés, que V1 es menor que V2, entonces tenemos corriente circulando en el otro sentido, ¿ya? Pero de nuevo, lo importante es que esta corriente que circula por el R2 de abajo es la misma corriente que circula por los R1 y que circula por el R2 de arriba. Entonces, luego la corriente I genera caídas de tensión sobre las resistencias R2. Ya tenemos aquí la resistencia R2 de arriba, la resistencia R2 de abajo, y nos va a generar entonces unas respectivas caídas de tensión, ¿ya? Entonces, bueno, aquí podríamos tener diferencias entre R2 de arriba y el R2 de abajo, ¿ya? Y esas a su vez, multiplicadas por la corriente que sí es común para todos, nos va a generar una pequeña voltaje diferente arriba y diferente abajo. Pero esas
diferencias de los voltajes debido a las diferencias entre los R2 va a ser solamente cuando tengamos corriente, ¿ya? Lo que quiere decir que solamente cuando el voltaje V1 es distinto al voltaje V2. Cuando los dos voltajes son iguales, la corriente es 0. Por lo tanto, V1, que estaba acá, que se traspasaba para acá, debido a que la corriente es 0, V1 también se va a traspasar a la salida VO1, ¿ya? Y V2, que estaba acá, como la corriente es 0, va a ser el mismo VO2 que se va a traspasar acá. Así que en otras palabras, el problema de la error o las diferencias entre los R2 se produce solamente cuando ya sabemos que tenemos señales diferenciales en V1 y V2, ¿ya? Así que ese ya es un problema de escala nomás, pero ya no es un problema como el anterior, que generábamos señales de modo diferencial a partir de señales de modo común, que ese era el primer problema. Así que esta configuración, en resumen, el eliminar la tierra en común ayuda dramáticamente a no generar señales de modo diferencial de las señales de modo común, ¿ya? O sea, en otras palabras, ayuda a aumentar drásticamente la tasa de rechazo de modo común. Luego que tenemos las señales diferenciales, entonces podemos continuar con el circuito diferencial y amplificar las diferencias, etc. Entonces, calculando, bueno, tenemos la tensión diferencial, que es, definimos tensión diferencial ID como V1 menos V2. Entonces, la corriente que circula va a ser VID dividido en 2R1. La corriente que circula por acá, como dijimos, es igual a, bueno, el cociente entre estos dos. La tensión VO1 va a ser igual entonces a qué cosa? Al voltaje V1 más, bueno, si definimos la corriente que viene desde acá y circula hacia arriba, entonces va a ser una caída de tensión, o sea, de la tensión V1 hay que restarle la caída de tensión en R2 para llegar a VO1, ¿ya? V1, perdón, la tensión va, perdón, la corriente va hacia acá, sí, debería haber sido así, VO2, momento, no, perdón. Esta tensión es mayor, ¿ya? Aquí está más claro. Tengo una tensión entonces aquí V2 y la tensión V2, como ahora sí la corriente va hacia abajo, entonces el voltaje es menor en este extremo de la resistencia R2 que acá. Así que aquí está claro que es V2 menos la caída de tensión en R2, ¿ya? VO2 es entonces V2 menos la caída de tensión en R2, que es R2 por I. Y en el otro caso era al revés, era V1 más la caída de tensión que es R2 por I. Aquí momentáneamente y convenientemente vamos a suponer que R2, las dos R2 son iguales, ¿ya? Entonces vamos a tener estos dos voltajes, VO1 y VO2, y si queremos calcular cuánto es el voltaje de salida diferencial, VOD, es uno menos el otro, ¿ya? Así que VOD es VO1 menos VO2, y esto es igual a, bueno, los dos voltajes de entrada por su ganancia, ordenamos un poco, así que nos va a quedar VID, voltaje diferencial de entrada, más 2 veces R2 por VID partido por 2R1, etc. Esto de acá era la corriente, ¿ya? Eso es la corriente como habíamos visto acá. Y el 2R2 en la caída de tensión en las dos resistencias, R2, la de arriba y la de abajo. Así que ordenando de nuevo un poco nos va a quedar que el voltaje diferencial de salida, VOD, es igual a 1 más R2 partido por R1 por el voltaje diferencial de entrada. Y ese voltaje que tenemos acá, VOD, el voltaje diferencial que ahora es la entrada para el amplificador diferencial, se multiplica por la ganancia que ya habíamos visto anteriormente, que era entonces R4 partido por R3 en este caso, el R4 de acá con el R3 de acá, ya que es igual que los que están abajo. Así que al final nos va a quedar que la salida VO, que tenemos acá, va a ser igual entonces a todo este conjunto de ganancias. La ganancia 1 más R2 partido por R1 es la de la primera etapa, y la ganancia R4 partido por R3 es la de la segunda etapa, ¿ya? Multiplicado por el voltaje diferencial que tenemos acá, ¿ya? Así que aquí, como dicen en el libro también, se puede, como un criterio de diseño, bajar la ganancia del amplificador diferencial R4 partido por R3, hacerlo incluso unitario, que R4 sea igual a R3, cosa que este factor sea 1.
Y eso hace que la generación de modo común, o sea, de señales diferenciales modo común, o mejor dicho, la tasa de rechazo modo común sea mucho mayor, debido a que la ganancia de esta etapa es bajita, ¿ya? Así que si es que genera alguna distorsión va a ser poquito porque la ganancia es poca. Y la mayor ganancia que se le da al sistema va a ser en la primera etapa, la que tenemos acá. Eso, bueno. Y ahí terminamos entonces con el análisis del circuito y por último decir el tercer punto de la desventaja del amplificador diferencial era que no era fácil cambiar la ganancia, ¿ya? Y en este caso, si se fijan, podemos observar que, bueno, estas dos resistencias R1 en verdad podrían ser una sola resistencia que tenga un valor el doble de R1. Y como es una sola resistencia, entonces podemos simplemente cambiar esa resistencia por otra resistencia y vamos a estar cambiando entonces el factor de acá, ¿ya? Así que en el fondo vamos a poder cambiar la etapa de ganancia de la primera etapa, o sea, la ganancia de la primera etapa, simplemente cambiando una resistencia, ¿ya? Que es mucho mejor que el caso anterior, que había que cambiar dos resistencias. Y más encima, si yo cambio esta resistencia, en realidad no me afecta en la generación de modos diferenciales desde el modo común, debido a que si el voltaje aquí son iguales, o sea, B1 es aquí, B1 y es igual a B2 abajo, de hecho que los dos voltajes sean iguales significa que independiente de la resistencia que yo elija, la corriente por aquí tendría que ser cero. Por último, hablar un poquito más de la tasa de rechazo de modo común. Entonces, la tasa de rechazo de modo común, que se abrevia como CMRR, o sea, el Common Mode Rejection Ratio, es la capacidad de los amplificadores diferenciales entonces de que el modo común o el promedio de las señales de la señal de entrada no se refleje a la salida, ¿ya? Que es lo que hemos explicado hasta ahora. Un ejemplo es que si ambas señales de entrada son iguales a 1 volt, ¿ya? Tenemos 1 volt acá arriba, 1 volt abajo, y la señal de salida se observa un voltaje, por ejemplo, de 100 microvolt, ¿ya? Yo aplico 1 volt en la entrada diferencial, o sea, perdón, común, 1 volt aquí, 1 volt acá, y tengo 100 microvolt a la salida debido a esa entrada, ¿ya? Entonces voy a decir que mi tasa de rechazo modo común es 1 volt sobre los 100 microvolt, que es igual a 10.000 veces, ¿ya? 10.000 volt por volt. Y eso si lo pasamos a decibeles es igual a 80 decibeles. O sea, en el fondo que nosotros rechazamos, o sea, el amplificador de instrumentación, quiero decir, rechaza 10.000 veces el voltaje común que aparece en la entrada y que es lo que se refleja a la salida, ¿ya? Es una relación entre el voltaje a la salida con respecto a la entrada modo común, no es nada más que eso. Y un valor real, por ejemplo, el amplificador, uno que es relativamente moderno, que ha salido hace poco, de la Texas Instruments, el INA 821, tiene una tasa de rechazo modo común de 150 decibeles, que son 31.6 millones de volt por volt, ¿ya? O sea, 31.6 millones de veces de rechazo, ¿ya? Así que una forma de ver esto es que tendría que aplicar un voltaje de 31.6 megavolt en la entrada común para que me apareciera recién un voltaje de 1 volt a la salida. En realidad eso no puede suceder porque un voltaje tan alto probablemente va a generar un cortocircuito, va a hacer que el pobre amplificador reviente, pero a lo que vamos con la relación es que, ya aterrizando un poco los voltajes, si yo aplico aquí un voltaje de 31,6 volt comunes en la entrada, en el B1 y en el B2, 31,6 volt, tendría recién, ¿cuánto? 1.000.000 de veces menos de 1 volt acá, que sería 1 microvolt a la salida, ¿ya? Así que con 31,6 volt en la entrada recién generaría 1 microvolt a la salida debido a este modo común, ¿ya? Así que esa es una tasa de rechazo bastante alta. Por último, para terminar el video, les dejo un problema. El problema es el siguiente. Entonces, para el circuito que estamos viendo acá, ya explicamos que algunas resistencias tienen efectos sobre la tasa de rechazo modo común, otras no, ¿ya? Entonces, para el circuito del amplificador de instrumentación mostrado acá, calcule la tasa de rechazo de modo común, ¿ya? Como vemos acá, es la relación entre el voltaje de salida y el de entrada, ¿ya? Para resistencias, para estas resistencias, todas las resistencias que vemos acá, ¿ya? Con tolerancias del 0,1%, ¿ya? 1% y 5%, ¿ya? O sea, calcule cuál es la tasa de rechazo que tenemos aquí a la salida debido a que hay intolerancias o variaciones de las resistencias, ¿ya? Respecto a su valor nominal,
en un principio de un 0.1%, ¿ya? De un 1% y de un 5%, ¿ya? En el peor de los casos, en el peor de los casos. O sea, les voy a dar un ejemplo para que sepan por dónde atacar. Quiere decir que si las resistencias son todas perfectas, ¿ya? Y no tienen tolerancia, o una tolerancia del 0%, entonces R2 va a ser exactamente igual la de arriba a la de abajo. Por lo tanto, si aquí nosotros tenemos un voltaje, las ganancias por arriba y las ganancias por abajo tienen que ser exactamente iguales, ¿ya? Si yo aplico aquí 1 volt, y aquí supongamos 2 volts, ¿ya? Una variación de 2 volts. Entonces el volt aquí se va a amplificar, qué sé yo, por la corriente, multiplicado por el R2, y las dos resistencias. Entonces, bueno, a lo que voy es que el hecho de que tengamos resistencias exactamente iguales, R2 con R2, el R3 con el R3 y el R4 con el R4, va a hacer que los voltajes de arriba se van a cancelar exactamente con los voltajes de abajo, ¿ya? Y me va a salir un voltaje entonces exactamente, no sé, 0, o el voltaje, el voltaje correspondiente a la ganancia diferencial sin mayor variación. Pero si ya empezamos a tener tolerancias, entonces podríamos pensar, por ejemplo, 0,1%, que el R2 de arriba es igual al R2 de abajo, pero el de arriba es 0,1% mayor, así que podríamos, por ejemplo, multiplicar el R2 por 1.001 y el R2 de abajo es 0.1% menor, ¿ya? Entonces tendríamos 0.999 veces R2, ¿ya? Entonces eso, lo mismo lo repetimos con el R3 de arriba, el R3 de abajo. Bueno, eso ustedes al final de BO van a tener una gran función de transferencia, y para cada uno de los términos, bueno, aplicarán el 0.1% mayor o menor dependiendo de qué hace que la condición sea el peor caso, ¿ya? Eso lo tienen que analizar y se van a dar cuenta que la tasa de rechazo a modo común en estas tolerancias bajitas es relativamente alta. A medida que van aumentando la tolerancia y la resistencia, vamos a tener una tasa de rechazo a modo común cada vez menor. Y por último, la segunda parte del problema es ahora conectando este terminal a tierra, ¿ya? Al conectar el terminal a tierra, recordemos que ahora tenemos dos corrientes distintas. La corriente o la amplificación del sistema por arriba es independiente de la amplificación del sistema por abajo. Por lo tanto, si tenemos dos voltajes iguales y ahora la tolerancia del R1 de aquí con la tolerancia del R1 de acá van a jugar un rol, entonces va a generar de nuevo una señal diferencial, etc. Así que ahí todo el problema se multiplica aún más y vamos a tener entonces en el voltaje de salida un peor efecto en la tasa de rechazo modo común. En fin, el problema no es sencillo, tienen que hacer ordenadamente la ecuación de la función de transferencia, pero si lo desarrollan bien, entonces van a poder, yo creo que, entender muy bien cuál es el rol de todas estas resistencias en la tasa de rechazo modo común, y sobre todo el trabajo que tiene que hacer el fabricante para poder calibrar las resistencias una por una. Entre paréntesis, esto se calibra con láser, ya con unos láser, entonces van recortando las resistencias en el silicio para que poder parear entonces la resistencia, el conjunto de resistencia, y así la tasa de rechazo sea súper alta. Eso, así que ese es el problema y con eso terminamos. Muchas gracias por la atención. Nos vemos.